Hola, ¿qué tal compañeros? Los saluda Alex Caldera en esta sesión virtual del curso de Administración Pública 3 y pues lamentablemente hoy no podré estar con ustedes, pero bueno, les dejo este video explicativo de la clase para bueno, no quedarnos atrás. Aprovechando la tecnología, aquí estamos. Y pues bueno, de lo que hablaremos hoy es un poco obviamente la continuación de lo que empezamos a charlar en la primera clase, que tenía que ver con los avances de la disciplina de la administración pública en un enfoque que conocemos como bueno, su nombre es de gestión pública, o más precisamente de nueva gestión pública, o también les hablaba de otra forma de llamarlo, de gerencia pública. Estas implicaciones semánticas son importantes, pero bueno, ya en el transcurso de esta explicación trataremos de explicarlas. Retomando un poquito lo que veíamos en la clase anterior, veíamos cambios en varios elementos que generan una presión, por así decirlo, en la administración pública, tanto como disciplina, pero como práctica, que obviamente es lo que nos importa. Veíamos que hay tres grandes tendencias que demandan pues ese cambio en el gobierno, en la forma de hacer las cosas en el gobierno. Y pues bueno, particularmente se refieren a tres dimensiones que ya veíamos. Por un lado, la modernización económica, que ha exigido cambios sobre la dimensión de eficiencia de la estructura gubernamental, es decir, eficiencia entendida como manejo de recursos, hacer más con menos. Y eso lo veíamos en un escenario de crisis mundial, que bueno, particularmente en términos históricos la vemos desde los años 70, y que en términos prácticos vimos como países como Inglaterra, como Estados Unidos, particularmente los gobiernos de Margaret Thatcher, Estados Unidos, generaron un cambio de gobierno a la tendencia que se venía dando desde los años 30 y hasta los años 70, precisamente finales de los años 70, del llamado presencia de un Estado benefactor, es decir, un Estado que presta servicios, que construye obra, que genera pleno empleo, en términos ahora sí que keynesianos, que fue el modelo económico que bueno, prevaleció durante pues prácticamente gran parte del siglo XX, entre los años 30 y los años 70, que precisamente fue lo que ayudó a salir de la crisis de los años 20. Pero para los años 70, finales de la misma década, este modelo de Estado entra en crisis, ¿no? Este Estado que presta servicios públicos de salud, de educación, insisto, crea infraestructura como presas, carreteras, y la tendencia es pues a generar eficiencia. Por otro lado, pues bueno, el gobierno, el cual creció dentro de este modelo económico de Estado benefactor para los años 70 y en adelante, pues genera una presión, más bien una idea que plantea que el Estado o el gobierno no es un todo coherente, uniforme, monolítico, sino que debe haber diferenciación entre las agencias de gobierno, dada la complejidad, la especialización por sectores, la fragmentación de programas y políticas, que finalmente hace necesario que el gobierno focalice su atención para conseguir sus metas. En ese sentido, una dimensión importante pues es la de la eficacia del gobierno. Luego tenemos otro proceso paralelo que tiene que ver con los procesos, que también de alguna manera podemos ubicarlos en países desarrollados, democráticos, pero bueno, a la par de los procesos de democratización en el mundo, tanto por la crisis del modelo comunista, como también los procesos de democratización de países como los de Europa del Este, derivado de esto mismo que decíamos, o de lo que pasó en otras latitudes o regímenes políticos que pasaron de regímenes políticos autoritarios a más democráticos, pues pues de alguna manera al planteamiento de que el paradigma democrático se instala también como el principal elemento de transformación de tanto de sistemas políticos y por ende de sistemas de gobierno, generando la necesidad de gobiernos más abiertos a la ciudadanía, abiertos a la interlocución, a la participación ciudadana. Entonces esa tercera dimensión que básicamente tiene que ser referida al elemento de legitimidad. Entonces son tres crisis que convergen. Por un lado, la crisis de eficiencia de las agencias gubernamentales, que pone en duda la sobrevivencia de las mismas. Es decir, si no se hace énfasis en esa eficiencia, obviamente la crisis es mayor.
es decir, generar un menor gasto del gobierno, o utilizar mejor los recursos. Lo mismo que la eficacia, es decir, generar acciones gubernamentales eficaces que focalicen impactos, que resuelvan problemas públicos efectivos. Y por otro lado, que la legitimidad del gobierno se ve amenazada por una tendencia a gobiernos cerrados, una idea obviamente de una separación entre gobierno y sociedad todavía muy marcada. Entonces, bueno, esas tres dimensiones hacen necesario un foco de atención nuevo en la disciplina y en la práctica de la administración pública. Entonces, bueno, la posibilidad de generar gobernabilidad, es decir, de generar un plusvalor en el dirigir, en el conducir el rumbo de la sociedad, es el foco de atención actualmente. Es decir, gobernabilidad como la posibilidad de que los gobiernos, como instituciones sociales, generen una respuesta efectiva a lo que la sociedad le está demandando, por esos tres elementos, ¿no? A través de generar eficiencia y eficacia en su actuar, y obviamente en términos democráticos legítimos, con la participación de la sociedad, ¿no? Entonces, esta visión, según Enrique Cabrero, nos plantea un escenario donde la gerencia de las políticas públicas se centre en estos tres elementos: eficiencia, eficacia y legitimidad. Aquí encontramos un primer cambio, que habría que decirlo, con respecto a una visión anterior del gobierno, porque el modelo burocrático tradicional, al estilo weberiano, pues bueno, es el que entra en crisis en términos de estas tres dimensiones. Es decir, el Estado, que creció en estructuras, en funciones, se volvió lento en respuesta institucional, en demanda ciudadana, y se hace necesario en ese sentido un nuevo paradigma en la práctica misma del gobierno. Está en ese sentido un cambio de paradigma, y es por eso que hablamos de un cambio en la práctica misma. Probablemente también estamos pensándolo desde la academia, de un enfoque que se centra en esos procesos, en esas estructuras, en las jerarquías que son propias del modelo weberiano tradicional, a nuevas estructuras que permitan salir de esta crisis de eficiencia, eficacia y legitimidad, pues con innovación, con imaginación. Ese enfoque es al cual Enrique Cabrero identifica como el enfoque de nueva gestión pública. Y como marco analítico, que ya les decía yo la clase pasada, nos va a servir como hilo conductor en todo el curso. Vemos pues que el gran reto de los gerentes públicos, de los funcionarios, es encontrar el equilibrio entre estas tres dimensiones, porque pareciera que cada una de ellas va por su propia lógica. Es decir, al tratar de ser eficientes, ¿no?, de ahorrar, a veces sacrificamos eficacia. Les ponía el ejemplo quizá de, no sé, un programa de desayunos escolares, donde, por ejemplo, el DIF pretende como meta tener una atención de los grupos más vulnerables en términos de nutrición, pero dado los recursos limitados, obviamente trata de sacrificar alcance, por ejemplo, en términos territoriales, ¿no? Quizá concentrar su atención en las zonas más marginadas, más alejadas del municipio, pero desatendiendo a otras zonas que quizá no sean tan alejadas, pero que no sean tan prioritarias. En ese sentido, la eficacia, por ejemplo, si el programa tenía como meta cubrir al 100% de niños con este tipo de problemas, pues bueno, ahí vemos una tensión, ¿sí me explico?, entre eficiencia y eficacia, que por lo tanto pudiera tener repercusiones negativas en términos de legitimidad. Bueno, al no estar cumpliendo la meta del 100% de lucha contra la desnutrición, de población objetivo, en este caso niños desnutridos, pues bueno, va a traer consecuencias negativas de credibilidad. Es decir, toda decisión de gobierno, esta es una como la que ya planteamos, plantea este reto porque parece que al querer también, al contrario, ser legítimo, ¿no?, es decir, ser populista, por un lado,
sacrificamos eficiencia y buen manejo de los recursos, o metas realmente que a veces objetivos que por el lado de la eficacia pudieran ser a largo plazo más efectivas pero menos visibles electoralmente. Entonces, como ven, la lógica de las tres dimensiones en la mayoría de los casos pues va por cuenta propia, lo cual genera una tensión permanente. Entonces, el reto de esa tensión permanente es encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio, pues, precisamente es el objeto del buen gobierno, ¿no? O del gobernante efectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? También veíamos un poco a detalle cada una de las dimensiones. La eficiencia entendida como, bueno, la relación insumo-producto de todo programa o proyecto de gobierno. Y bueno, la idea finalmente como objetivo normativo es hacer más con menos, como decíamos, maximizar la relación insumo-producto. Entonces nos referimos al manejo de recursos tanto financieros como materiales como humanos, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con ese manejo tiene que ver con la dimensión de eficiencia. Por otro lado, la dimensión de eficacia tiene que ver con los objetivos de las políticas públicas, los objetivos de los programas de gobierno, y esa dimensión hace referencia precisamente a las metas y bueno, a los alcanzables, lo que la gente pretende que el gobierno le responda, y obviamente también los objetivos que todo gobierno se propone atender, que van desde las metas que surgen desde el propio proyecto de gobierno, que parte obviamente del programa político electoral del gobierno que llega a la administración, ¿no? Después de una elección, pues los partidos presentan plataformas, dialogan con los ciudadanos, generan plataformas políticas, propuestas de gobierno, que una vez ya en funciones, bueno, se tratan de materializar en proyectos y programas, planes de gobierno, ya sea si es municipal a 3 años, si es de gobierno del estado a 6, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere al establecimiento de las metas, tanto a las metas mismas como a los procedimientos para determinar esas metas, y finalmente también para el seguimiento de las metas por el lado de la administración pública, ¿no? El monitoreo y el seguimiento administrativo de control y seguimiento que se dé de las mismas es lo correspondiente a la dimensión de eficacia. Mientras que la dimensión de legitimidad, obviamente que se refiere a una legitimidad planteada desde el paradigma democrático, que estamos planteando gobiernos que no solamente son electos democráticamente, sino que también y a la vez son gobiernos que ejercen el gobierno cotidianamente de manera democrática, es decir, abierta y de cara a la ciudadanía, pues se refiere precisamente a los procedimientos, a los mecanismos, a los instrumentos que el propio gobierno tiene a su alcance para precisamente tener esa interlocución con la ciudadanía, ¿no? Tanto en términos de una satisfacción, ¿no? de los usuarios, por así decirlo, como también, por ejemplo, por el lado de la incidencia de estos ciudadanos en el diseño de las políticas públicas, no solo en el elemento de la elección, es decir, el elegir gobernantes, ni tampoco, que también ya es un avance, incidir en el diseño de los planes de gobierno, sino también en el conjunto de decisiones que son cotidianas. O sea, estos planteamientos que decíamos en cuanto a la eficacia de mecanismos de control y seguimiento, pues sobre todo en términos de legitimidad, mecanismos que permitan el control, ¿no? La rendición de cuentas ciudadanas, la participación ciudadana y la rendición de cuentas hacia con la ciudadanía, ¿no? Son todos estos estructuras, mecanismos, etcétera, temas que tienen que ver con esa relación ciudadanos-gobierno. Bueno, eso es en cuanto a elementos que yo les solicitaría estuviéramos atentos durante todo el curso, o sea, que tengamos en mente estos tres dimensiones, porque nos ayudará mucho pues a tener un referente sobre el entendimiento de la función pública, de los diagnósticos que hagamos de casos concretos, de casos prácticos, pero son elementos que debemos tener en la mente. Esto de alguna manera nos pone en la frontera del pensamiento administrativo,
frontera del pensamiento administrativo, me refiero a las tendencias actuales de discusión académica y obviamente también de los referentes que las acciones que en términos de reforma administrativa se están dando en el mundo, en todo el mundo, incluido México, en función de tener una guía para evaluar esos avances, ¿no? O esas tendencias, o inclusive ustedes estando en el gobierno son tres esferas que de alguna manera nos ayudan a estructurar nuestros análisis bueno, que nos lleven a diagnósticos sobre la acción de gobierno y en ese sentido tener un referente hacia dónde, y es decir, toda reforma de administración, todo plan de gobierno, todo proyecto debiera tratar de tener objetivos en estas tres dimensiones, es decir, en eficiencia, manejo de los recursos, eficacia y legitimidad. Permítame, adelante. Sí, adelante. Adelante. Es que estoy en clase. Permítame, hago una pausa. Ah, bueno, perdón. Aquí, estando en la oficina, pues vienen a buscarnos y seguimos. Pues, bueno, hablamos de la dimensión de legitimidad. Bueno, en términos generales de las tres dimensiones que les planteaba la necesidad de identificarlas como tres dimensiones analíticas que nos sirven para orientar nuestra acción de gobierno. Es decir, inclusive nosotros llegando al gobierno, si nos piden generar un plan, generar una reestructura de una oficina, la idea es tener un referente sobre estas tres dimensiones del tipo de gobierno a tener. Se supone que toda acción de gobierno, toda oficina gubernamental, todo plan de gobierno, todo programa debe procurar precisamente tener resultados en estas tres dimensiones: eficiencia, eficacia y legitimidad. Ese es lo distintivo, pues, de alguna manera de la disciplina, del enfoque de la gestión pública que me gustaría hacer énfasis. Aunque ya ustedes pueden haber leído el texto, por ejemplo, de Peters, de Guy Peters, donde de alguna manera nos plantea cómo el enfoque tradicional de administración pública, que es este modelo de análisis de la burocracia weberiana, evoluciona en los años 90 precisamente a a una visión, a un planteamiento de nueva gestión pública en el mundo, centrado precisamente en una administración pública que se acerca a la empresa privada en su forma de hacer las cosas. He ahí mucho primero, por lo menos, el lado de la dimensión de eficiencia que veíamos, pero bueno, también relacionado con la eficacia, porque bueno, la empresa privada siempre ha evaluado impacto, evaluado resultados. Pero la tercera dimensión de legitimidad, que yo creo que es muy importante para el gobierno, obviamente, por el carácter público de la administración pública, es una dimensión que obviamente el sector privado no tiene, pero que en ese sentido hace relevante los temas o las variables, habría que decir, que de tipo político, que para el caso de la discusión que Peter nos presenta, y eso es, les adelanto una realidad, o sea, esa crítica al enfoque tradicional de nueva gestión pública, es que dejó ausente, pues, esos temas políticos durante mucho tiempo. O sea, el paradigma de nueva gestión pública que surge en los años 90, a principios de los años 90, más o menos, hasta mediados de la década pasada, o sea, entre el 2000 y el 2010, en términos de la discusión académica y del tipo de prácticas que se generaron en la reforma de la administración pública en términos reales, y centrémonos meramente en México, pues fueron a emular al sector privado en varias de sus medidas, de sus prácticas, pero vemos que de alguna manera nos dimos cuenta que implementar instrumentos desde la empresa privada al gobierno
tiene sus dificultades, tiene sus asegúnes y principalmente tiene, pues bueno, tiene sus problemáticas, ¿no? A veces inclusive, por ahí dice Enrique Cabrero, el achicamiento del Estado lo llevó al ahuecamiento del gobierno, al ahuecamiento del Estado mismo. Es decir, a la incapacidad de poder actuar frente a los problemas sociales porque de alguna manera se perdió la brújula de orientación del gobierno. Es decir, de un gobierno que no solamente se debe a su gente, como bueno, en términos de políticamente, en términos electorales, sino que enfrentar problemas como la equidad social, la desigualdad, exige una capacidad de gobierno que finalmente nos plantea un gobierno fuerte, pero no en esos términos como lo fue el gobierno benefactor o el gobierno desarrollista, o incluso el gobierno autoritario, sino en el contexto democrático lo que se exige es un gobierno, pues bueno, inteligente, que sepa ser articulador de la demanda ciudadana y en ese sentido alcanzar legitimidad política a través de la inclusión ciudadana y de la posibilidad y capacidad política de articular los intereses diversos de la sociedad. Ese volver a incluir la parte política de la administración pública es propio de más bien no tanto del enfoque de que aquí es donde hay una separación del enfoque. Yo he hablado genéricamente del enfoque nueva gerencia pública o nueva gestión pública, perdón, pero el enfoque de nueva gerencia, y ahí hablaré en términos de lo que gerencia es diferente a gestión, dado que gerencia es un enfoque más, pensemos en inglés, ¿no? En el management norteamericano, precisamente es el enfoque de los negocios que impregnó a la disciplina, sobre todo de Estados Unidos. La nueva administración o la nueva gerencia pública por ese lado que incentivó los mecanismos de privados en el gobierno, es decir, privatizar, generar competencia, vouchers educativos para que las familias decidieran dónde meter a sus hijos en vez de invertir directamente en infraestructura educativa, en escuelas, ¿no? Ese enfoque de conducir y no remar, es decir, no ser prestador directo a los servicios públicos y que llevó a privatizar, a generar que la iniciativa privada participara en asuntos del gobierno, ¿no? Prestando servicios públicos como basura, agua, recolección, bueno, limpia en general, o varios servicios públicos, bueno, petróleo, ¿no? Si nos referimos a energéticos, por ejemplo, generación de energía. Eh, Estos son los cambios a los cuales nos referimos con el enfoque de nueva gerencia pública. El enfoque de gestión, que es un enfoque más bien francés, es un enfoque más bien estratégico, un enfoque de política pública que trata de generar mayor inteligencia desde el gobierno para un actuar en ese sentido más estratégico, que es más propicio al enfoque que nosotros llamaremos de gobernanza, un enfoque que trata de generar pues bueno, mayor participación ciudadana, de entrada, mayor transparencia y mayor rendición de cuentas. No que el enfoque de gobernanza sea, o la palabra gobernanza más bien dicho, sea igual a buen gobierno o gobierno democrático, pero sí el concepto gobernanza nos hace referencia a un planteamiento que hace precisamente énfasis lo político, en la dimensión de legitimidad. Y ese es un enfoque muy reciente que no solamente está de moda, sino que es el que está dirigiendo los cambios en la administración pública. Veamos simplemente lo que hace, bueno, estamos en el gobierno federal, los temas que está tratando con respecto a los retos que se tienen en el aparato público, que tienen que ver con un sistema nacional anticorrupción, por ejemplo, mejorar la rendición de cuentas en una relación con el Congreso, con la ciudadanía, y esos nuevos contrapesos se hace a través de instrumentos como por ejemplo los presupuestos por resultados, la gestión del desempeño, que permite mejores controles internos desde el gobierno
para ir monitoreando los avances de los avances de la gestión misma. Y, bueno, tenemos ese planteamiento más tirado y concentrado en lo político. Si la administración pública no se concentra pues en detalles menores del gobierno, sino en lo fundamental para la preservación del Estado mismo. O sea, la administración pública como enfoque, como disciplina, como materia, es decir, no se concentra solo pues en procedimientos administrativos, sino en la consecuencia de la acción del gobierno, ¿no? Precisamente esa es la importancia de lo que estamos estudiando, para lo cual ustedes están preparando. El consenso de Washington es el consenso que yo les hablaba hace rato, que surgió de los países desarrollados en los años 70, producto de la crisis del Estado benefactor de esos años. Es decir, que hemos dicho hizo frente a la crisis de los años 20, que creció en estructura y que, bueno, que hizo frente a esa crisis generando servicios públicos, generando pleno empleo, mayor recaudación, más burocracia. Ese Estado es el que entra en crisis en los años 70 y que en los gobiernos liberales de la época plantearon en esos términos un regreso a los planteamientos económicos del Estado mínimo, del dejar hacer, dejar pasar, en ese sentido, a desarticular ese Estado burocrático, ¿no? Que, como pudieran estarse pensando ustedes ya, es el Estado en su máxima expresión, tal cual lo estábamos definiendo anteriormente en términos weberianos, ¿no? O sea, el Estado benefactor de los años 30, 40, 50, 60, pues en Estados Unidos, Inglaterra, inclusive pensando en los países comunistas o en los países latinoamericanos, los países como México, o más bien que podemos catalogar como estados desarrollistas, es un Estado eminentemente burocratizado, como lo estábamos planteando hace rato, ¿no? En términos reales es el logro de un Estado con una burocracia perfectamente bien definida, tal cual estamos planteando. Por lo menos en los países desarrollados, Inglaterra, Estados Unidos, encontramos un sistema de servicio civil funcionando plenamente, ¿no? Tal cual lo estábamos caracterizando. Pero ese es el Estado que entra en crisis en los años 70 y que como salida ahora se plantea un repliegue de nuevo del Estado. Estos 10 puntos del consenso de Washington, que podemos identificar como consenso de Washington, son los que da pie precisamente al cambio de paradigma en la gestión pública. Por ejemplo, disciplina presupuestaria de los gobiernos, es decir, el énfasis en la eficiencia del gasto. Por lo tanto, reorientar el gasto gubernamental a lo importante, en este caso educación y salud. Reforma fiscal o tributaria que amplíe la base de contribuyentes y genere impuestos moderados. Por ejemplo, este planteamiento que existe en México de ponerle impuestos a medicinas y alimentos es precisamente ampliar la base tributaria, es decir, principalmente de quienes no pagan en este momento, ¿no? En este caso los informales, por ejemplo, pero con impuestos moderados. Ese es ampliar la base tributaria, ¿no? Con, en este caso, un impuesto muy sencillo como es el IVA, ¿no? el impuesto de valor agregado. Es una medida que se ha estado recomendando desde los años 70-80. Es parte de estas reformas del Consenso de Washington que en esencia plantean esta reorientación del Estado. ¿Cierto? Pasamos del Estado benefactor a un Estado mínimo, a un Estado neoliberal, ¿no? Bueno, otras características: desregulación financiera y tasas de interés libres de acuerdo al mercado, ¿no? Lo que está pasando con nuestro peso y frente al dólar es un poco producto de eso, es decir, a la libre fluctuación de nuestro peso frente al dólar, ¿no? El libre mercado, es decir, ahorita hay una demanda de dólares, lo cual ha generado un encarecimiento del mismo, ¿no? Tipo de cambio competitivo regido por el mercado, está en esos términos. Cambio, comercio libre, tratados de libre comercio, ¿no? Quitar aranceles entre países para generar mayores intercambios de recursos.
Apertura de inversiones extranjeras directas, es decir, dejar que los grandes capitales extranjeros inviertan en cualquier territorio donde las condiciones estén más propicias, ¿no? En el caso de México, con Guanajuato, la industria automotriz, se viene la industria japonesa, norteamericana, se viene aquí porque aquí hay condiciones, ¿no? De empleo, de mano de obra barata, también que es parte también de las medidas, es decir, eh, genera una reforma de tipo laboral que permita que las condiciones de las empresas sean más favorables, ¿no? Que en sus propios países, por ejemplo, y eso hace y facilita que las empresas se vengan para acá. Privatización de empresas públicas. No atienda, la recomendación, no atienda al gobierno directamente en la gestión de los recursos o de los bienes públicos. Privatice empresas como generadoras de energías, ¿no? Electrificadoras, generadoras de petróleo, ¿no? Pemex, empresas de agua, ¿no? Privatización de empresas municipales, el caso de Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí en León, Guanajuato, genera que una empresa privada atienda la recolección de basura, ¿no? Por ejemplo. Desregulación de mercados, ¿no? Un poquito decir que quita trabas al surgimiento de negocios, de intercambios comerciales, etcétera, ¿no? Y da seguridad a los derechos de propiedad, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, esto fue muy significativo con la reforma al artículo 27 constitucional que permitió, por ejemplo, la enajenación enajenación me refiero a la compraventa de los ejidos, ¿no? Antes había una prohibición sobre que los ejidatarios vendieran sus terrenos, si solo se podían pasar de mano en mano, decir, por herencia, y a partir de esa reforma 92 los ejidatarios pueden ponerse de acuerdo y vender su terreno, lo que ha permitido, por ejemplo, una nueva concentración de la tierra en pocas manos, ¿no? A generar un fenómeno de ese tipo. Ese es el llamado Consenso de Washington, pero bueno, lo planteo como ejemplo del cambio de la reorientación del Estado, lo cual fue de la mano de reformas en los gobiernos y en la forma de hacer las cosas, Entonces, las reformas de este tipo en los países de la OECD, los países desarrollados, fueron en ese sentido. Por ejemplo, focalizar la acción pública en los resultados, conforme a criterios de eficiencia, eficacia y calidad en el servicio. Sustituir las estructuras organizativas jerárquicas y altamente centralizadas en más bien instancias, estructuras más cercanas a los clientes, ¿no? Autocríticas y con mejora continua, ¿no? Flexibilidad para explorar opciones distintas a la prestación pública directa, ya veíamos hace rato, es decir, prestar directamente los servicios públicos, permitiendo que las empresas privadas se hicieran cargo de ellas y más bien concentrándose en una idea de regulación, ¿no? O hacer una regulación concentrada en cómo hacer los costos más eficientes. Reforzamiento de las capacidades estratégicas de la alta dirección de gobierno, reacción y rapidez, es decir, cómo generar mejor reacción dentro del gobierno ante los cambios de la sociedad, de las demandas, y obviamente ante transformaciones, sobre todo en lo tecnológico, que también generaron ahí presión, ¿no? Para que los gobiernos actuaran más rápidamente. Y obviamente establecimiento de metas sobre todo a partir de productividad, ¿cierto? Como ven, cómo generar aprendizajes del sector privado en el sector público. Para que esto se dieron este tipo de reformas, ¿no? Descentralización de responsabilidades de la gestión de recursos humanos desde el centro hacia instancias más cercanas a donde se hacen las cosas. Es decir, por ejemplo, no sé, el gobierno federal o el gobierno central, las decisiones de contratación, por ejemplo, ya no tanto concentradas en la cúspide, sino en las oficinas directas donde se ven los problemas, ¿no? Estuvimos haciendo un repaso del tipo de reformas que se dieron en los países desarrollados, países pertenecientes a la OECD,
que pueden ser características de estas reformas llamadas de nueva gestión pública. Delegación de responsabilidades, ya decíamos, a las agencias y no tanto centralizadas, y así es un proceso de descentralización importante, tanto de recursos humanos como de otro tipo de recursos. La línea de política o estructura enfatiza unos estándares básicos, es decir, se plantean pisos mínimos para cumplir, los benchmarking famosos, bueno, el seguimiento de buenas prácticas, que finalmente tratan de generar aprendizajes. El presupuesto de manejo de los recursos también se delega a los departamentos y agencias, es decir, no tampoco se centraliza. Mayor flexibilidad en el salario, el empleo y las plantillas, ya no se contrata con sistemas de contratación colectiva, es decir, te contratan por 3 meses, por 6 meses, por un año. Tu sueldo depende de la productividad. Medidas de entrenamiento y formación para construir capacidades y competencias y flexibilidad laboral. Y reformas a los sistemas retributivos, introducción a sistemas de incentivos, pensiones para producir, ya no te jubilas, ¿no? Sino generas otro tipo de incentivos. Esto, insisto, son reformas que se dieron, por ejemplo, en los países desarrollados. Entonces, bueno, lo que tenemos es una transición que va de un modelo tradicional, ¿no? El enfoque burocrático que planteábamos, tradicional, weberiano, donde lo que prevalece es el criterio jurídico técnico en la toma de decisiones, la separación propiamente dicha entre política y administración, y o más bien con estructuras altamente jerarquizadas, al cambio de del modelo, cambiando una orientación centrada en procesos dirigidos a la eficiencia, a resultados, ¿no? A una orientación al usuario, ¿no? Rutinas que finalmente también te lleven a una orientación hacia el usuario, ¿no? A mejor eficiencia, o estructuras precisamente más abiertas a los usuarios y estructuras que finalmente faciliten la eficacia. Es decir, la nueva gestión pública podemos entenderla como un conjunto de doctrinas administrativas que buscan establecer estructuras, procesos y rutinas administrativas orientadas a satisfacer a los usuarios. Entonces, comparando, para ir cerrando, concluyendo, los dos modelos, pasamos de un modelo tradicional que en términos de procesos y recursos lo hace asignando recursos justificado en gastos, a una asignación ahora con base en medición del desempeño, ¿no? Es decir, antes gastábamos, presupuestábamos conforme pues venía ya inclusive la tradición, ¿no? Los programas que ya nos venían heredando, y ahora vamos transformándolos de acuerdo al desempeño, se supone. Los procesos se apegan a reglamentos, en el modelo tradicional a un rediseño de procesos más bien en medida de obtener resultados, de una evaluación hacia el final, es decir, agregada del proceso, a una evaluación constante con base a resultados, ¿no? Permanente. Ahí me regresé, perdón. En términos de rendición de cuentas y control, tenemos una rendición de cuentas en el modelo tradicional muy jerárquica, de tipo política. Ahora una rendición de cuentas con base a recursos utilizados y metas alcanzadas, de un control basado en insumos, es decir, finalmente lo que gastas, lo que necesitas, te doy más en función de tus resultados, de un involucramiento poco de la ciudadanía o en el proceso de elaboración de políticas públicas, a un involucramiento mayor de la ciudadanía. En términos de cultura organizacional, pasamos de una cultura más bien de tipo burocrática, pegada a procedimientos y rutinas, a buscar la mejora en el desempeño. De un modelo tradicional poco flexible y resistente al cambio, a la necesidad de otorgar mayor autonomía presupuestal y de toma de decisiones en las agencias que finalmente viven los problemas a diario de la gente. De respuestas ineficaces a la ciudadanía, que cada vez es más demandante, a una búsqueda continua de la satisfacción de los usuarios. Entonces, bueno, esas son las características generales.
Las reformas en América Latina, que finalmente han ido orientadas a una creación del servicio civil de carrera, de reducir y simplificar administrativamente los procedimientos, de descentralizar funciones o de fortalecer mecanismos de control, va acompañada de un escenario muy particular, ¿no? Es decir, de siempre una búsqueda por la estabilidad macroeconómica, de un proceso de democratización y a la necesidad de crear estructuras que combatan la corrupción y generen mayor transparencia. Lo cual, este escenario, sobre todo estos elementos contextuales, generan, obviamente, a diferencia de los países desarrollados, pues, un contexto muy particular, ¿no? Como dice aquí, la nueva gestión pública en América Latina ha tenido poco impacto y su incorporación ha sido errática. Primero deben adoptarse reformas al modelo tradicional para crear un servicio civil de carrera, ¿no? Finalmente nosotros tenemos una demanda por crear efectivamente una estructura más flexible, más democrática, más abierta, como lo demanda la nueva gestión pública, pero antes pasando también, por lo menos, por acabar de madurar el modelo burocrático weberiano. Es decir, no tenemos servicio civil de carrera, seguimos asignando puestos de acuerdo a la lealtad política, a subir en la estructura administrativa de acuerdo a la lealtad, y no al mérito, o sea, al mérito en términos de conocimiento. Es decir, tenemos el doble reto de concretar lo que busca el enfoque de la nueva gestión pública, pero a la vez consolidando el modelo burocrático tradicional. Y pues bueno, la falta de estabilidad macroeconómica y política son un fuerte obstáculo para la modernización administrativa. Bueno, compañeros, hasta aquí le voy a dejar hoy. Recuerden que tienen que entregarme su tarea por correo electrónico, la lectura, sus reportes de lectura. Y pues bueno, por ahí en sus reportes incluyanle sus comentarios con respecto a sus reflexiones que les surge a partir de lo que estamos hablando aquí en esta grabación, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por la atención. Espero no haberlos aburrido. Espero que no haya sido muy tedioso estar aquí escuchando. Y mejor nos vemos en clase en la próxima. Hasta luego.